buenas tardes a todos. Soy Beatriz Osuna, directora de la Fundación Coca-Cola, y antes de nada, permitidme que os agradezca el estar ahí, detrás de la pantalla, y dedicarnos un ratito de vuestra tarde a estar con nosotros en estas maravillosas aulas digitales. Durante los últimos meses, el equipo humano detrás del concurso de jóvenes talentos y del resto de iniciativas de la Fundación Coca-Cola ha tenido que afrontar el reto de adaptar los programas para seguir llegando a jóvenes de todo el país, independientemente del contexto. El esfuerzo que nuestro equipo ha realizado es solo un reflejo pequeño del esfuerzo que vosotros realizáis día a día para adaptaros a los nuevos formatos de vuestras clases, a continuar estando ahí para vuestros alumnos, comprometidos con su educación y con vuestra valiosa y necesaria profesión. Solo por eso, como madre, como ciudadana de este país, muchas gracias. Hace 3 años creamos las jornadas digitales para estrechar lazos con la comunidad educativa, celebrando encuentros de escritores con docentes por todo el país, explorando temas como, por ejemplo, el uso didáctico del juego. De esta forma, grandes nombres de nuestra literatura, como Elvira Lindo, Rosa Montero, Espido Freire o Jordi Serra y Fabra, han compartido momentos únicos charlando sobre sus procesos creativos, el ejercicio de la literatura y de la docencia, con más de 450 profesores de todo el país. Hoy inauguramos por fin las primeras aulas digitales, fruto de lo que hemos aprendido durante las jornadas literarias en todos los años pasados y del deseo de continuar estando a vuestro lado y crecer juntos. De esta forma, y durante los próximos 3 días, más de 200 profesores nos acompañaréis en las sesiones sobre escritura colectiva y capacitación digital, de la mano de expertos en la materia y con un broche de oro con la escritora Mara Torres, que cerrará nuestra ponencia este sábado. Y es que estamos aquí hoy porque los profesores sois el motor de los programas para jóvenes de Fundación Coca-Cola. Sois los responsables de que el concurso de jóvenes talentos haya llegado a su 60ª edición y de que en plena pandemia casi 7.000 chicos y chicas se presentaran a la edición de los Premios Goya de Teatro. Porque tenéis la capacidad de inspirar, de despertar el entusiasmo y de mover a los jóvenes. Sin duda, sois la piedra angular del certamen. Un buen ejemplo que siempre me gusta recordar en estas ocasiones es Blas Senent, un profesor valenciano que conoció los programas durante una visita a la fábrica de Coca-Cola hace 30 años. Hoy, Blas forma parte del jurado nacional del concurso de jóvenes talentos con algunas de las personalidades más relevantes de las letras españolas. Historias como las de Blas, como las de todos los que estáis viéndome ahora por primera vez participando en el CJT o incluso ya como veteranos, son la razón de ser de nuestros programas. Porque Coca-Cola, a través de su fundación, tiene como misión impulsar proyectos en los que jóvenes y por extensión sus docentes tengan un lugar donde expresarse, crear y crecer. No me quiero enrollar más porque sé que estáis de verdad expectantes, así que voy a dar paso a la primera sesión de las aulas digitales para que comience el intercambio de ideas y de experiencias y esa diversidad de la que hacemos gala en Fundación Coca-Cola brilla. Os pido por favor que mantengáis los micrófonos silenciados y doy paso a Elisa, agradeciéndoos una vez más vuestra labor como guías para nuestros jóvenes y en extensión del futuro de nuestra sociedad. Un abrazo. Como misión, un taller creativo sobre escritura colectiva. El taller lo hemos montado con mi compañera Mercedes González, que está por ahí detrás haciéndome el apoyo, y yo soy quien va a estar con vosotros en estas 3 sesiones cortitas que tenemos. Supongo que algunos habéis participado ya en las jornadas literarias y entonces nos conoceréis. Para los que no, os diré que nuestros talleres son siempre talleres participativos. En este caso, en el que sois
muchísima gente, prácticamente 200 o 200 y pico personas, pues es un reto que tenemos por delante. De todos modos, como no queremos renunciar, pues lo que os voy a pedir es que mantengamos entre todos una serie de normas que nos permitan mantener esa participación sin destrozar el colectivo y el posible aprendizaje, ¿no? Entonces, entre otras cosas, os pediría que conectéis la cámara para que tengamos todos la impresión de que estamos con gente de verdad y no con fondos de pantalla, ¿no? Que durante el tiempo que dura el taller estéis atentos y estéis activos y que os sintáis cómodos a la hora de compartir vuestras ideas o vuestros textos o las cosas que os estemos proponiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer sin micro, porque la participación con micro de 250 personas es imposible, ¿no? Y entonces lo vamos a hacer mediante el chat. Cada vez que yo os lance una propuesta, pues vosotros escribís en el chat lo que consideréis. Es importante que participéis en esos ejercicios que os vamos a proponer y que en la medida de lo posible seáis breves para facilitar el trabajo de selección. Desde luego no vamos a poder leer todos los textos, pero siempre vamos a leer alguno y en el chat quedarán los que no se hayan podido leer para que todos podáis compartirlo con todos, ¿no? Es importante que respetéis los momentos en los que se os piden cosas para intervenir. Luego, al final, si tenemos tiempo y si no, el sábado al final del taller, pues dejaremos un tiempo para que hagáis preguntas o planteéis otro tipo de cuestiones si queréis. ¿De acuerdo? Y por último, os pediría un movimiento como de autorregulación. Si veis que en una pregunta o en un ejercicio vuestra participación ha sido seleccionada, pues en el siguiente demoraros un poquito para dar pie a que entren otros por delante y así pueda participar la mayor cantidad de gente posible. Bien, pues con esto empezamos. Os lanzábamos una pregunta, que era ¿qué es lo último que has aprendido? Ya podéis empezar a contestarnos. ¿Qué es lo último que has aprendido? ¿Con qué tiene que ver esta pregunta? Pues esta pregunta tiene que ver más profunda, una crisis medioambiental, una crisis económica que viene arrastrándose, bueno, ya ha habido otras antes, pero que esta última viene arrastrándose desde 2008, una crisis, por lo tanto, social, en fin, un momento muy complicado, en el que casi necesariamente hay que aprender algo, ¿no? Y entonces, queríamos que os preguntarais qué es eso que habéis aprendido. ¿Qué es lo que este momento de crisis os ha enseñado? Sabéis que crisis significa oportunidad y es siempre una oportunidad para el cambio, pero esa oportunidad para el cambio tiene que venir mediada por nuestras propias decisiones. ¿Qué decisiones tenemos que tomar para decidir hacia dónde ir? Son momentos siempre de gran inestabilidad, desde luego, ¿no? Y de gran incertidumbre, pero ya veníamos en las últimas jornadas hablando de la incertidumbre como eje y como centro de nuestras vidas. Entonces, tampoco es que haya cambiado mucho la cosa, solo se ha destapado, ¿no? Se ha descubierto ese fondo de inestabilidad, ese fondo de fragilidad. Os contaré lo que yo he aprendido de este momento que hemos vivido y que estamos viviendo, ¿no? Pues yo he aprendido que el ser humano es verdaderamente frágil.
frágil personalmente y frágil como sociedad. Porque, no sé, supongo que os ha impactado igual que a mí ver las ciudades paralizadas, con nadie iba a trabajar, nadie salía de su casa, el metro vacío, esa sensación de esto se ha parado y se está derrumbando, ¿no? Amén del temor por nuestra propia salud y todos con la mascarilla y estas cosas. Eso me enseña a mí que somos frágiles como estructura y como individuo. Y esa fragilidad hay que reconocerla para poder, de algún modo, frenarla o reforzar o impedir que se nos coma por los pies sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué habéis aprendido? Yo ya os he contado qué he aprendido yo. ¿Qué habéis aprendido vosotros? Ya me llegan respuestas, He aprendido la importancia de la solidaridad para seguir avanzando. Pues este es un aprendizaje importante, desde luego. Que en colectivo valemos más que en individual, justo porque en colectivo la fragilidad se hace menos frágil, ¿no? Más respuestas. La historia de Mesopotamia. Aprender cosas. Decía Einstein, en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Imaginación y conocimiento. Esos dos vectores dirigiendo nuestras decisiones. Conocer cosas. También la historia de Mesopotamia o también la historia de pueblos por los que nunca nos hemos interesado o que nos parece que tienen muy poco que ver con nosotros, pero que en realidad sí tienen que ver, seguro, porque son sociedades humanas. Y más respuestas. A usar Jamboard y presentaciones de Google. Sí, la necesidad del trabajo a distancia, la necesidad de manejar las técnicas para comunicarse, a tener resiliencia, sí, también desde luego. He aprendido que nunca dejamos de aprender. Estoy autogestionando las emociones, aprendiendo a tener paciencia y aceptar que no podemos hacer lo que queremos, a disfrutar de no salir a la calle, nos dice Aránzazu. Menchu nos dice a anteponer a los demás a uno mismo, entiendo. Menchu había dicho también estoy autogestionando las emociones. Fijaros, estos aprendizajes que tienen que ver con anteponer a los demás, con necesitar a los demás, con manejar los recursos propios para no hundirse en la miseria y seguir adelante con buen talante, que es lo que significa la resiliencia, ¿no? Ser capaz de salir airoso de situaciones complicadas. Son casi lo esencial que esta crisis nos ha dejado, ¿no? Nosotros escribimos desde nuestra propia experiencia y eso quiere decir que no podemos pasar por alto este momento. No podemos pasar por alto este momento porque es el que nos ha tocado vivir, ¿no? Escribimos desde nuestra propia experiencia. Y esa experiencia está conectada, sin duda, al momento vital que nos corresponde, ¿no? A veces uno escribe sobre su mundo para criticarlo, para ensalzarlo, para inventarse uno nuevo, para criticarlo, Pero, como dice el Premio Nobel de Literatura, Leclésio, el texto, escribir no es solo estar sentado en tu mesa contigo mismo.
es escuchar el ruido del mundo. Cuando estás en la posición del escritor, se ve mejor el ruido del mundo. Vas al encuentro del mundo. Esta frase es importante, ¿no? Vas al encuentro del mundo. Es una forma de encontrarte con el otro, de ver al otro. Y todo esto nace de nuestra realidad. Me diréis, sí, los textos fantásticos y los textos de fantasía, los textos... Bueno, también nacen de nuestra realidad. No podemos escribir sobre nada que no nazca de nuestra realidad. Podemos escribir para contradecirla, para negarla o para inventarnos una mejor, pero siempre partimos de esa que conocemos, ¿no? Yo tengo un ejemplo curioso que quizá conozcáis y es la primera novelita de ciencia ficción que se escribió, que seguramente sea el tatarabuelo de la ciencia ficción, es Luciano de Samosata, un escritor griego del año aproximadamente 150 después de Cristo, hace 2000 y pico, 2000 años, más o menos. Escribe una novelita que se llama Una historia verdadera. Y en esa historia verdadera lo que plantea es un viaje a la Luna. Pero claro, estamos en Grecia en el año 150 después de Cristo. ¿Cómo van a la Luna esa pandilla de griegos que se deciden hacer esa expedición? Pues van a la Luna en un barco movido por una gran corriente de agua que ha brotado de un manantial terrestre y que les lleva hasta la Luna. Y en la Luna se encuentra con los selenitas que viven bajo el dominio de un tirano normal. Es el mundo griego proyectado. Y después las características que él le da a los selenitas pues tienen que ver con características humanas potenciadas o negadas. Por ejemplo, los selenitas se pueden quitar y poner los ojos. Ver o no ver, quitándose y poniéndose los ojos. O son los hombres los que tienen los hijos. Detrás de toda esa gran invención que irónicamente él mismo llama una historia verdadera, está su realidad, la realidad del mundo griego. Esto ocurre con todos los textos. Cuando Marguerite Yourcenar escribe las memorias de Adriano, ella se mete en la voz y en la personalidad de Adriano, pero el texto que nace de ahí no podría ser nunca el texto que se escribiría en la Roma de Adriano. Es un texto que ya está tocado por la mirada, por las vivencias de Yourcenar en el siglo XX. Hay muchas posibilidades de ver esa influencia muy directa sobre los textos, ¿no? Por ejemplo, comparando la Odisea con la Eneida, ¿no? Ambos tienen un viaje, un recorrido por el Mediterráneo, guiados por los dioses o enfrentados a algunos dioses. Ambos textos tienen una bajada a los infiernos, pero el héroe griego es muy distinto del héroe romano y aunque los textos tengan un planteamiento similar, los héroes son muy distintos. Ulises es un pícaro, Eneas es un hombre formado y serio y riguroso de alguna manera, ¿no? Tiene otra cosa. Fijaros, por ejemplo, que en el infierno de la Eneida se castiga al mal comerciante, al comerciante que engaña a su cliente, específicamente. ¿Qué significa eso? Pues que el mundo romano es un mundo de comercio, en el que el comercio es muy importante. Luego, en otros infiernos literarios, eso pasa completamente desapercibido, pero en el infierno de la Eneida, que representaría de algún modo el infierno romano, se castiga al mal comerciante, ¿no? Al comerciante que quiere engañar a su cliente. La literatura pegada al mundo al que pertenece. La literatura pegada al mundo al que pertenece. Vamos a empezar
haciendo un jueguecito. Vamos a hacer un juego. Existe un poema... uy, se cayó. Existe un poema nigeriano que se llama 6 cosas son difíciles en este mundo. Y bien, pues os voy a pedir que escribáis un verso cada uno. Que cada uno penséis qué cosa es difícil en este mundo. ¿Qué es difícil? ¿Qué diríais vosotros que es lo más difícil? Si cada uno escribís lo que para vosotros es lo más difícil en este mundo que vivimos, no en la humanidad, no en la historia, no, en este momento que vivimos, ¿qué es lo más difícil? Pues iremos agrupando de 6 en 6 versos para construir algunos poemas que nacen de este colectivo que somos los participantes en el taller. Y luego os leeré también el poema africano para que veamos qué diferencias hay entre unos y otros, ¿no? Ya por lo pronto, iré escribiendo, aunque yo siga hablando. Luego, como todo esto va a quedar grabado, si os habéis perdido algo podréis recuperarlo, entonces no os preocupéis demasiado. Ya el hecho de que el pueblo Peul eligiera para escribir un poema 6 cosas son difíciles en este mundo, el hecho de que elija solo 6 cosas indica que el poema procede de una sociedad muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Porque esas 6 cosas difíciles son cosas destinadas a transmitirlas, a contárselas a los pequeños, a contárselas a los jóvenes, para transmitir una enseñanza, ¿no? 6 cosas solo, pues a nosotros se nos hace poco, ¿no? Bueno, solo 6 cosas son difíciles en este mundo, ya quisiéramos que fueran solo 6. Pero bueno, nosotros pertenecemos a una sociedad más compleja y seguramente tendríamos que decir 20 cosas o 40 cosas son difíciles en este mundo, pero vamos a intentar apañarnos con 6, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué os parece que es difícil en este mundo? ¿No entramos? ¿No metemos nada? ¿Qué es difícil? A mí, por ejemplo, me parece difícil, casi imposible vivir sin dinero. En este mundo nuestro, y digo sin dinero, sin nada de dinero. Pero si no tienes dinero, pues no puedes sobrevivir, porque vivimos una sociedad organizada básicamente desde lo económico, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien nos cuenta algo? Entra. ¿Entran respuestas? Bueno, mientras llegan los poemas, voy yo leyendo el poema del pueblo Peul que dice: 6 cosas son difíciles en este mundo. Hablar a la vez y ponerse de acuerdo. Emprender algo juntos y seguir juntos. Obtener y contentarse. Estar en una situación crítica y tener buena cara. Poder y contenerse. Haber maldecido
y honrar. Estas son las 6 cosas que para los PEUL son difíciles. Si os fijáis, os lo voy a poner en la pantalla. No es esta, es esta, es esta. Si os fijáis, de las 6 cosas, 3 son sociales, son cuestiones sociales. Hablar a la vez y ponerse de acuerdo, emprender algo juntos y seguir juntos, haber maldecido y honrar, que tiene que ver con la relación con el otro, ¿no? 3 son dificultades sociales. Esas... aquí van entrando. Esas dificultades sociales ahí presentes indican que el pueblo PEUL es un pueblo en el que el colectivo tiene mucha importancia, como sucede en casi todas las sociedades pequeñitas, ¿no? En los pueblos, en las aldeas, es necesario entenderse bien con los demás porque siempre puede hacerte falta la ayuda de otro para superar alguna dificultad, ¿no? A ver, han entrado algunas. Levantarse sintiéndose feliz de estar vivo, de Maite Peñalver. Levantarse sintiéndose feliz de estar vivo. Querer educar en la cordura en un mundo de auténtica locura. Fantástica esta. Querer educar en la cordura en un mundo de auténtica locura. Lo difícil suele ser escuchar y comprender. Escuchar y comprender. Esta también tiene un componente social, ¿no? Escuchar y comprender. Más, vivir cumpliendo las nuevas normas. Ciertamente esta dificultad entra en lo que yo estaba llamando crisis al principio, ¿no? Alejar la incertidumbre de mi mente. Pues en esas estamos todos, pero me temo que esta es una cosa que ha venido para quedarse, ¿no? La incertidumbre, yo creo, hay que aprender a convivir con ella, porque es un componente de la vida, no hay más, ¿no? Aceptar la diferencia como algo enriquecedor. Renunciar al poder y la ambición, dice Marta. Decir no, dice Aránzazu. Vamos a componer un poema. Vamos a componer 6 cosas son difíciles en este mundo. Levantarse sintiéndose feliz de estar vivo. Querer educar en la cordura en un mundo de auténtica locura. Escuchar y comprender. Alejar la incertidumbre de la mente. Aceptar la diferencia como algo enriquecedor. Renunciar al poder y la ambición. Pues está clarísimo que nos sale un poema bien diferente del que nos contaban los PEUL, ¿no? Esta sencillez que ellos enseñan, ¿no? Y que desde luego, en el que desde luego tiene mucho que ver la sociedad, tiene mucho que ver los otros, emprender algo juntos y seguir juntos. Son cosas que nosotros seguimos teniendo como dificultades, ¿eh? Lo que pasa es que en otro grado y con otro nivel de importancia, ¿no? ¿Entra alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguna propuesta más de cosas difíciles en este mundo? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, pues seguimos entonces.
Vamos a ver, toda sociedad en crisis suele apoyarse en el romanticismo, ¿no? El romanticismo surge en el siglo XVIII en un momento crítico. No recuerdo ahora mismo qué autor decía: cuanto más desgraciado es un pueblo, más romántico es, ¿no? Pues momentos de crisis suelen tender hacia posiciones románticas. ¿Qué es lo esencial de una posición romántica? Pues lo esencial es el deseo de huir, y es el deseo de huir de una sociedad que no te gusta, de una sociedad con la que no estás contento. Y entonces esa huida puedes hacerla hacia atrás o puedes hacerla hacia adelante. Hacia adelante, pues con construcciones futuristas o con el desarrollo tremendísimo de la fantasía y la imaginación a futuro, o hacia atrás buscando tradiciones, leyendas, la historia antigua, irte siempre o hacia un lado o hacia el otro, huyendo del presente, ¿no? ¿Qué caracteriza esa sociedad romántica que nosotros ahora vivimos de pleno? Por un lado, un tremendo individualismo. El yo tiene muchísima importancia, es lo que más importancia tiene, de hecho. Yo y yo, ¿eh? Como individuo. Por otro lado, la exaltación del sentimiento por encima de la razón. ¿Esto qué es? Pues fijaros que en el origen del movimiento romántico, que era un movimiento que se organizaba contra la aristocracia, de la burguesía contra la aristocracia, ¿no? Los burgueses buscaban la expresión de sus sentimientos, porque una de las características de lo aristocrático era la represión del sentimiento, era la no expresión de los sentimientos. Y entonces, para encontrar un sitio distinto en el mundo, pues dijeron: no, lo que les salió fue, pues, ¿qué vamos a hacer? Expresar nuestros sentimientos, dar valor a nuestros sentimientos por encima de cualquier otra cosa. Y entonces el sentimiento se vuelve de algún modo tiránico. ¿Por qué? Pues porque yo puedo discutir contigo con ideas. Tus ideas, mis ideas, pues yo pienso que esto es así por esto y por esto. Ah, pues no, yo creo que es asao por esto y por esto. Y ahí podemos discutir horas y horas y horas. Y de esas horas y horas de discusión, tú podrás convencerme de cosas, yo podré convencerte de cosas, y podremos ir modificando nuestras respectivas posiciones. Desde el sentimiento no hay discusión posible. Si tú me dices: mira, yo pienso esto por esto y por esto, y yo te digo: pues yo no estoy de acuerdo, y tú me dices: ¿por qué? Y yo te digo: porque lo siento así. Se ha acabado. No tenemos nada más que hablar. Yo no puedo contarte nada que contrarreste eso, porque no te voy a decir: ah, no, es que tú sientes mal. No, yo no puedo decirte eso, no podemos discutir, no podemos hablar. Y si no podemos compartir nuestras ideas, si no podemos discutir y confrontar nuestras ideas, no podemos aprender. Bueno, pues ahora mismo este es uno de los grandes problemas en nuestra sociedad, ¿eh? Todo es corazón, todo es corazón. El corazón es lo que siento, es lo que mi corazón me dice. Bueno, es lo que tu corazón te dice, pero vamos a charlar un rato a ver si podemos entendernos y a ver si podemos aprender el uno del otro. Pues es muy complicado porque hemos sobrevalorado en este momento tan romántico el sentimiento y denostado de alguna manera el pensamiento. Bueno, y más cosas. El rechazo, que también es una característica tremendamente romántica, el rechazo por todo tipo de autoridad, ¿no? Claro, esto, si lo unimos con la presencia de las redes y
digamos, la opinión permanente de todo el mundo en sus blogs y en sus chats y en sus... Pues ciertamente hay un valor muy positivo, que es el valor de la democratización de la opinión. Este es un valor muy positivo, pero paralelamente se mueve otro, que es el rechazo de cualquier tipo de autoridad, ya sean críticos, ya sean maestros, ya sean filósofos o sean... Es un intelectual. Ahí, no, vamos a hacerle mucho caso. No, claro, es que como es profesor, pues ¿qué va a decir? Pues es muy importante retomar lo que sería el criterio. Y ese criterio tiene que ver, pues, con lo que decía antes Einstein, con el conocimiento y la imaginación. Los creadores, la gente que se ha preparado para enseñar, la gente que se ha preparado para escribir, la gente que se ha preparado para curarnos, es esencial que tengan el respaldo de nuestra sociedad. Es esencial que tengan ese respaldo. Yo, en el colmo de los colmos, en algún momento he oído, bueno, ¿qué sabrá el médico? No, nos estamos volviendo locos verdaderamente, ¿no? ¿Qué sabrá el médico? Pues el médico sabrá más que tú, sin duda, sin duda. Pero hay un movimiento que es muy generalizado de desprecio de cualquier tipo de autoridad y de sobrevaloración de la propia opinión, la propia posición, el propio yo, quien yo soy, como yo soy y ya está, ¿no? Bien, en esta visión romántica de la vida, la literatura, como bien sabéis, porque existe una literatura romántica específicamente, ¿no? La literatura puede ir a favor de la línea romántica o puede ir contrarrestando esa línea romántica. A favor nace también del desprecio del lector. A mí no me importa que no me entiendan. No me importa que no me entiendan, porque yo tampoco entiendo a los pájaros y su canto es muy hermoso. ¿Vale? Y entonces no me importa que no me entiendan porque a mí mis textos me los cuentan las musas. Y si alguien no me entiende, pues es que no está preparado para entender a las musas. No tiene nivel para mí. Esa es la posición del creador romántico. De algún modo, la libertad de creación absoluta, porque no me interesa, no tengo presente al lector en mi vida. No me interesa ese personaje que está en el otro lado leyendo mis textos. Solo me intereso yo, básicamente, ¿no? Y entonces, pues digo lo que quiero y si alguien no me entiende, pues que no me entienda. De hecho, en el momento del romanticismo se considera un éxito fracasar. Si fracaso, pues es que estoy triunfando. Estoy triunfando porque nadie me entiende, nadie llega a mí. Nadie llega a mí. Bien. ¿Qué necesitamos entonces para de algún modo contrarrestar estas características románticas de nuestro mundo? ¿Qué necesitamos para irnos hacia otro lado? Pues tendríamos que, por ejemplo, poner el énfasis en la idea de comunicación y entender o volver a entender que el texto que generamos tiene como finalidad comunicarnos con los otros, y que el papel del lector es un papel muy importante porque es el que da vida a nuestro texto. Sin el lector, mi texto no tiene ninguna razón de ser. Está hecho para esa persona que me lee. Y desde ahí, desde ese deseo de comunicación, ya empiezas a poner en el papel
la razón, porque si quieres comunicarte tienes que cumplir con algunos requisitos que hacen el texto comunicable, ¿no? Empiezas a jugar con un sitio en el que ya la presencia del sentimiento no es tan importante. Otra cosa más, el sentido crítico. No solo escribimos, sino que además valoramos esos textos, podemos criticarlos, los nuestros, los ajenos, podemos encontrarles lo que nos parece positivo, lo que nos parece menos positivo, podemos argumentar esa crítica que hacemos y ahí empezamos a pelear con el rechazo de la autoridad, porque el otro puede ser una autoridad si me argumenta bien su crítica, se convierte en una autoridad si es capaz de argumentar, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, habría que incorporar además, al menos de tanto en tanto, la idea de escritura colectiva, la idea de creación colectiva. ¿Por qué? Pues porque así peleamos con el individualismo feroz que dominan en nuestro mundo, ¿no? Ese individualismo feroz. La creación colectiva tiene por ahí una gran ventaja, ¿no? Es unir a todo el mundo en una finalidad común. En ese todos peleando a una por conseguir un objeto. Un objeto puede ser un relato, o puede ser un textito, puede ser una novela, puede ser una escultura, o puede ser un dibujo, puede ser lo que sea, ¿no? Un pantalón. Ese unir a todo el mundo en un esfuerzo común para conseguir un objetivo rompe en buena medida con el individualismo, obliga de alguna manera a pactar y a razonar en conjunto y sobre todas las cosas a renunciar a propuestas propias en bien de propuestas ajenas. Esto en realidad es casi la potenciación de la democracia. Renuncio a mi propuesta porque otra propuesta goza de una mayor aceptación y entonces la acepto como propia. La acepto como propia. Ahí se rompe el individualismo, se rompe la exaltación del sentimiento, se rompe y estamos cambiando las características de nuestro propio mundo, las estamos girando hacia otro lugar que desde nuestro punto de vista es un lugar más deseable y es un lugar que va a ser necesario también para combatir esa crisis bioclimática, esa crisis económica, esa crisis que es el sentimiento de colectividad y de esfuerzo común, de todos a una buscando un objetivo que no es mi objetivo, que es nuestro objetivo. Bien. Seguro que en vuestras clases habéis tenido muchas experiencias de escritura colectiva y habéis puesto a trabajar a los chicos en grupo para construir algo en común, ya sea la preparación de un tema o ya sea la construcción de un relato, o sea, lo que sea, escrito en colectivo o producido en colectivo. Y seguro que en ese esfuerzo, pues ya sabemos que no es fácil, os habéis encontrado con algunas dificultades. Pues ahora me gustaría que aquellos que tengáis esa experiencia nos contéis algunas de esas dificultades con las que os habéis encontrado. El próximo día nos centraremos en los beneficios. Hoy vamos primero a las dificultades porque sabemos que muchas veces cuando estamos planteando trabajos de otro tipo, trabajos novedosos, ¿no? O trabajos diferentes, parece que los defendamos desde lugares muy como esto es muy fácil de hacer, esto es muy fácil.
Y no es así, no es así. En realidad sabemos que todo lo que significa romper con las tendencias generales, pues significa un esfuerzo añadido y significa dificultades, ¿no? Y entonces por eso vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por las dificultades que os ha planteado el trabajo colectivo cuando lo habéis puesto en marcha, ¿no? Mira, ya empiezan a entrar. El alumno dice Menchú, egos exaltados son más fáciles de dirigir que personas que piensan. En esos egos sobran los maestros, los sanitarios, los filósofos, dice Concha Miralles, ¿verdad? Concha Miralles. Pues sí, esta podría ser una de las explicaciones de que esa tendencia, de que esas características románticas triunfen, ¿no? Que verdaderamente, cuanta menos razón hay en juego y más corazón, más exaltación, pues más fácil es mover el mundo, más fácil es manipular al mundo. El pensamiento romántico tiene mucho que ver con el pensamiento mágico que tienen los niños en edades tempranas. Pues sí, yo siempre he dicho que el romanticismo, cuando aparece en el siglo XVIII, a mediados, en Alemania, el romanticismo aparece en un equivalente a lo que es la adolescencia. La adolescencia. Ego, yo, mis sentimientos por encima de cualquier otra cosa, porque mi razón de algún modo está embotada por el exceso de neuronas. No quiero más que escaparme, salir de casa, salir a la calle, salir de aquí, y el rechazo por todo tipo de autoridad. Adolescencia. Y entonces, claro, en el siglo XVIII, pues uno podría pensar, pues sí, corresponde con la adolescencia de la humanidad, de algún modo, ¿no? Hemos ido pasando por distintas etapas y de repente ahí hay un momento adolescente, que luego, en el siglo XIX, podríamos entender que con la novela realista, pues llega de algún modo a la madurez, desde luego en el caso de la novela sí, ¿no? A la madurez del planteamiento literario. Pero luego el romanticismo ya no se ha ido nunca, y ha aparecido en múltiples momentos. Por ejemplo, en el momento de las vanguardias a principios de siglo son movimientos románticos. La Revolución del 68, el mayo del 68 es un movimiento romántico. Aparece puntualmente ese tipo de planteamiento, ¿no? Más cosas que aparecen. Dificultades, consensuar. No aceptan las propuestas de sus compañeros, nos dice Aránzazu. Pues efectivamente esa es una de las grandes dificultades, porque como ya hemos visto, la tendencia es valorar sobre todo lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo digo. ¿Qué dificultad es lógico esperar? Pues que no quieran, que alguno no quiera aceptar las propuestas de otros, solo quiera aceptar sus propias propuestas, ¿no? Dice Laura Jiménez, el alumno que no hace nada e interfiere negativamente. Siempre es muy posible encontrarnos con chicos que se cruzan de brazos, no quieren hacerlo por cualquier motivo, normalmente por inseguridad, porque no se sienten seguros en la confrontación con el grupo, y entonces se cruzan de brazos y boicotean el trabajo del grupo. Bien, luego pensaremos en cómo resolver estas cosas. Siempre hay quien desborda creatividad y otros en el grupo que no saben qué decir. Nos dice Nuria, efectivamente, aquellos críos que son más creativos o que son más dominantes de carácter o que son más líderes natos, ¿no? Tienden a imponer y a gestionar todo el trabajo del grupo
pasando de los demás, ¿no? Hay que encontrar alguna manera de compensar esos liderazgos excesivos, ¿no? Algunos alumnos no se esfuerzan porque al ser un grupo piensan que lo hagan otros, ¿no? Nos dice Aranzazú. Dice. Santos Zara nos dice, en este curso las tareas colectivas y cooperativas tienen la dificultad de la distancia de seguridad y la pobre comunicación de algunos alumnos debido a la presencia de las mascarillas. Cierto. Hay un problema grandísimo con este asunto porque, claro, hay que respetar las distancias, hay que llevar mascarilla y entonces, ¿cómo juntas los grupos? Bueno, pues la solución está en el trabajo online, siempre que se pueda, ¿eh? Documentos compartidos entre el grupo de alumnos que trabaja junto y trabaja cada uno desde su casa. Siempre que los medios lo permitan, es decir, siempre que los críos tengan conexión a internet y ordenador. Sabemos que hay muchos que no tienen ni conexión a internet ni ordenador y esos críos no pueden quedarse fuera. Y entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Pues podríamos seguir trabajando en papel, pero en vez de tener grandes o muchas reuniones presenciales con la mascarilla, todos allí pegaditos, que no puede ser, pues intentar que las reuniones se hagan después de haber compartido papel donde están las propuestas de cada uno las ha pensado, las discute y luego hay una reunión donde se pone en común, quizá en ambientes fuera de la clase, en un sitio donde haya más espacio, ahora que empieza a hacer bueno en el patio o saliendo a un parque, ¿no? Hay que conseguir que se pueda hacer, aunque os reconozco sin duda la gran dificultad en este momento, ¿eh? Más cosas. En equipos pequeños de 3 o 4 es más fácil, sí, claro. Agua. Lucía González dice, suele funcionar poner como organizador del grupo al más vago. A veces darle una responsabilidad ayuda y hasta sorprende con sus ideas. Buenísima propuesta, Lucía. Buenísima propuesta. Si tú vas rotando ese papel de coordinador del grupo para que no se te vea tanto la intención, ¿no? Vas rotando el papel de coordinador del grupo y en algún momento toca que el coordinador sea el más vagonetas o el más, pues muy posiblemente al ser coordinador va a encontrar el estímulo y va a encontrar el refuerzo que necesita para ponerse a trabajar. Del mismo modo, el que está acostumbrado a dominar, cuando se ve desplazado del sitio de coordinación, pues tiene que asumir que no lo está, ¿no? Y que no es el coordinador. Y si hay un coordinador nombrado, ese otro que quiere dominar, tú tienes argumentos para decirle, mira, no es el momento. Este no es el momento. Cuando tú seas coordinador ya impondrás tú tus normas o tus cosas, ¿no? Más. Dice Ana Belén Molina, la enseñanza online es muy complicada. Sí, ciertamente. La enseñanza online es muy complicada, además porque no sabemos, porque no estamos acostumbrados, porque no lo hemos hecho nunca y en algún momento nos va a tocar aprender, ¿no? Pero es cierto que es muy complicado. Trinidad dice, cuando trabajas en grupo se pone el foco sobre los alumnos tímidos y ellos no quieren que se les vea. Esto a veces es bueno porque los demás los ven de otra manera, pero otras veces es muy malo. Pues, de todos modos, no hay aprendizaje sin riesgo, ¿no? No hay movimiento sin riesgo. Algunas de las cosas que hagamos van a tener a veces impactos negativos, pero también algunas de las cosas que no hagamos
van a tener impactos negativos. Hay que arriesgarse, ¿no? Si de repente un chiquillo que es muy tímido, que participa muy poco, encuentra las vías de expresión en un trabajo colectivo, pues miel sobre hojuelas. Que a veces esa presión le inhibe todavía más, pues tendremos que ponernos rápidamente en marcha para intentar de algún modo protegerle, ¿no? Pero no podemos asustarnos de las posibles consecuencias, porque todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos tiene consecuencias. Y bien, hasta aquí por hoy. Mañana nos encontramos a la misma hora y en el mismo lugar y con la misma gente. Ahora después tenéis el taller de capacitación digital que entra en un momentito. Gracias y hasta mañana.
Buenas tardes a todas y a todos. Os saludo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Soy Javier Gil Quintana y soy profesor de la Facultad de Educación del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. En primer lugar, pues quiero agradecer a las personas que estáis detrás de esta organización y que estáis haciendo lo posible para que todo funcione al detalle. Realmente, vale, muchas gracias, que se me escucha y se me oye bien. Y nada, pues eso, daros las gracias por la invitación a formar parte de estas jornadas de formación del profesorado y también, bueno, pues daros la enhorabuena por la iniciativa, ¿no? Yo vengo a hablaros de diferentes cosas en estos 3 días y una de las cuestiones que quiero comentar hoy y hablaros es sobre ser influencer de aprendizaje, ¿no? En la otra ponencia, una de las personas participantes Reyes, decía que los profesores estamos hechos de otra pasta, decía en el chat. Y es cierto, yo tengo el orgullo de haber sido maestro durante 12 años, haber participado también en experiencias en educación secundaria y ahora estar en la universidad. Y realmente este paso por las 3 partes, bueno, también en educación infantil, ¿no? Por todas las partes del sistema educativo, me da una perspectiva que, sobre todo, lo que intento hacer es comprenderos muchas de las cuestiones que estabais comentando antes, sobre el comportamiento del alumnado, sobre pues también nuestra falta de ganas, ¿no? Muchas veces por luchar o por trabajar de otra forma, ¿no? Todo eso es totalmente comprensible, la innovación educativa y todos estos planteamientos que muchas veces los que hablamos detrás de una pantalla nos parece todo fantástico, pues realmente tiene sus dificultades y todas ellas pues suponen un esfuerzo, ¿no? Os he puesto esta portada, creo que la veis perfectamente, es una presentación realizada con Geniali y aparecen como dos figuras, ¿no? Uno es Celestin Freinet y otro es Paulo Freire. Seguramente que os suenan ambos, ¿no? Celestin Freinet habla un poquito más de esta metodología que nosotros debemos cambiar, de esta innovación. Y Paulo Freire es esta educación para la acción, ¿no? Para el cambio social. Hablabais antes de esta situación que estamos viviendo, de destrucción, digamos, social a muchos niveles, de preocupación, de tristeza, enfermedad, muerte, digamos que todos estos sinónimos que van relacionados con un malestar, digamos, mental y emocional del ser humano, todo fluye actualmente sin parar, ¿no? Y parece que nos desconcierta en una pedagogía de la incertidumbre, ¿no? En esta teoría del caos, que también ha sido profetizada muchas veces, sí que tenemos que tener en cuenta que el profesorado estamos para reconstruir, ¿vale? Tenemos una labor fundamental que es construir de nuevo una sociedad que ha sido tocada por esta crisis sanitaria, igual que fue tocada por la crisis económica y por tantas crisis que han superado nuestros antepasados, y debemos luchar, ¿no? Y ser influencers de aprendizaje para reconstruir, digamos, esta sociedad, ¿no? Pero me voy a detener en Celestin Freinet para empezar, contaros alguna anécdota de él. En primer lugar, esta referencia, digamos, este influencer, ¿no? Del siglo XX, cuenta la historia que era un soldado, ¿no? Que trabajaba, que era, bueno, era soldado en el ejército francés, y debido a un accidente que tuvo, un disparo, pues tuvo dificultades respiratorias a lo largo de su vida. Esto le llevó, estaba en un pueblo de Francia, se llama Bar-sur-Lot, le llevó a trabajar allí de maestro, ¿no? Estuvo allí trabajando en una escuela rural. ¿Y qué es el problema que tenía Celestin Freinet? Pues que cuando empezaba a dar clase, debido a los problemas respiratorios, no podía dar clase, digamos, magistral a sus alumnos. Él empezó a asistir a determinados congresos de innovación educativa, determinados cursos, como pueden ser estas jornadas, ¿no? Y realmente se encontró con que nada le llamaba la atención. Se gastaba hasta dinero, mucho dinero, en formarse, y no encontraba la respuesta a esa innovación que necesitaba para sus aulas, para su aula, ¿no? De la escuela rural. Eso muchas veces nos pasa a nosotros, y espero que nos pase en estas jornadas, ¿no? Que llegamos y recibimos tanta información que muchas veces esa sobresaturación de información nos lleva a decir, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Pues eso le pasaba a Celestin Freinet hace ya muchos años. Y él, dando un paseo un día por la ciudad, encontró una tienda que vendía una imprenta, ¿no? Vendía una imprenta, la tenía descatalogada ya, y la tenía en oferta, y él dijo, bueno, pues voy a comprar una imprenta a ver qué hago con esto, ¿no? Llegó a su clase y se planteó
crear ese texto libre o ese periódico escolar, ¿no?, que todos conocemos actualmente. ¿Y en qué consistía ese periódico? En que sus alumnos creaban sus propios contenidos. Eran constructores de los contenidos. Eran constructores de esos libros de texto, de esos manuales, por eso os pongo ahí esa enciclopedia tradicional, ¿no?, que nuestros padres y abuelos tuvieron en sus clases. Pero la única diferencia es que ellos eran los constructores del conocimiento. En ese sentido, Celestín Freinet, si quería enseñar algo sobre la agricultura, pues los alumnos iban a entrevistar al agricultor. Y así sucesivamente fue construyendo, digamos, esos contenidos y fue haciendo que los alumnos sean los verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje. Porque en eso está la clave, en que ellos sean realmente los protagonistas, no nosotros. Por eso, por este motivo, vamos a enfocar esta pequeña sesión de hoy, esta hora, en qué es ser un influencer, el modelo de Mirek, de Jo Cloutier, que os puede ayudar, la taxonomía de las 10 T's, que os puede dar ideas, y algunas experiencias innovadoras que he llevado a cabo en el aula. Sí que os quiero comentar que vamos a participar de 3 formas distintas, si os parece bien. La primera va a ser a través del chat. Yo estoy viendo el chat de forma constante, por si queréis comentar algo o alguna reflexión que queréis compartir. También a través del hashtag de Twitter, EduInfluyo, es decir, influir en la educación para cambiarla. También estoy pendiente de Twitter por si alguna aportación queréis hacer y además que voy a plantear alguna actividad a través de redes sociales. Y la tercera parte, para preguntas concretas, vamos a dejar la última parte, los últimos 10 minutos, donde podéis preguntar y vamos contestando, ¿vale? Para no alargarnos mucho e interrumpir la sesión. Entonces tenemos Twitter, tenemos el chat y para finalizar las preguntas concretas que queráis hacerme, ¿vale? De todas las formas, como estos días voy a estar con vosotros, pues cualquier cosa que os planteéis, que reflexionéis durante estos días, podéis compartirlas conmigo siempre que queráis. Os traigo aquí 2 vídeos. Uno es de la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière, las primeras obras cinematográficas que existieron, en el que, bueno, pues podemos ver, aunque sea en miniatura, cómo pues, sale la gente de trabajar, ¿no?, en esa revolución industrial, que, bueno, pues tanto hubo que luchar para defender los derechos de los trabajadores, en que, bueno, pues las horas eran eternas, se aprendió a obedecer a un capataz, se aprendió a obedecer a un determinado timbre que sonaba y tenían que salir del trabajo. Digamos que toda esa rutina creó una necesidad y esa necesidad fue crear los colegios, ¿no?, crear las instituciones de enseñanza. Os comparto un vídeo de unos niños saliendo del colegio para que veáis, digamos, el símil o comparación entre ambas escenas. Realmente podemos hacer que nuestros colegios, nuestras aulas, nuestras prácticas educativas o didácticas estén relacionados con ese mundo de la empresa, ese mundo del trabajo, en el que el alumno llega, obedece, está sentado durante un determinado tiempo, cuando suena el timbre sale a la calle, sale al recreo, tiene su tiempo de descanso, tiene que estar callado, tiene que estar obedeciendo. Muchos de estos roles que desempeñamos diariamente en nuestra aula de forma inconsciente están heredados de un tipo de enseñanza que, pues como habéis oído muchas veces, pues viene esa revolución industrial, ¿no?, y que en ocasiones poco ha cambiado, desgraciadamente. Hemos estado reflexionando antes con nuestra compañera Elisa la situación en la que estamos viviendo, creando vosotros grandes, digamos, textos con una gran belleza, ¿no? Entonces, hablaba Elisa del aprender al principio, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender? Entonces, yo ahora os pregunto, ¿qué tenemos que desaprender? Porque tenemos que aprender mucho y constantemente estamos aprendiendo y todos y todas aprendemos de todos y todas. Pero ¿qué tenemos que desaprender? Hay cosas que se han integrado en nosotros de forma rutinaria, de forma cotidiana y que forman parte de nuestro ser docente. Pero consideramos que esto es bueno para nuestra práctica, esto es bueno para nuestro alumnado que vive en esta era post-digital, que podríamos llamar. Preguntáis a través del chat que si voy a compartir la presentación de Genial y sí, lo voy a hacer de los 3 días porque hay muchos enlaces que no voy a detenerme a ellos, pero que luego os invito a que indaguéis, ¿no? Os presento ahí 2 códigos QR, son 2 juegos que si queréis, pues ahora mientras estoy hablando podéis ir jugando, ¿vale? Son 2 juegos de Kahoot
que es una de las aplicaciones que también veremos en la sesión que hablaremos de gamificación, pero yo me voy a centrar ahora en el tema de los influencers. Actualmente son noticia, es decir, vemos como los youtubers pues, han sido noticia por el tema de pago de impuestos, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero, ¿por qué los influencers tienen tanta influencia? Vemos como nuestros chavales están constantemente interconectados, están constantemente siguiendo a determinadas personas que les están influenciando en su vida. Esto también nos pasaba a nosotros cuando nos pasábamos mucho tiempo viendo la televisión. Nos decían nuestros padres, no veas tanto la televisión, no veas tanto la televisión, ¿no? Vamos a ver, ahora el mundo es el mundo de los influencers. Pero ¿en qué sentido esos influencers y qué utilizan estos influencers para llegar a la gente, ¿no? Llegar a influenciar en nuestro alumnado? Por muchas estrategias de su marketing influencer. Es decir, ellos contestan todos los comentarios, por ejemplo, que les hacen sus seguidores, ellos interactúan con ellos incluso les hacen partícipes de sus propias producciones cuando ellos están hablando, ellos hablan de lo que les interesa. Cierto, estamos hablando de un contexto de mercado, un contexto de marketing, cuya intención al principio no es vender, pero luego sí es vender determinados productos, ¿no? Pero nosotros, ¿qué tenemos que vender? Yo hago en ese círculo que se he preparado ahí, esos 3 círculos, creo que nosotros como influencers de aprendizaje tenemos que partir de 3 premisas. Uno es vivir un mundo de cuento, ser protagonistas del cuento y crear y difundir el propio cuento. Y esto lo podemos ver tanto como alumnado como profesorado, ¿vale? Vivimos en un mundo de cuento y es cierto, ahora mismo casi parece un cuento de terror, pero no deja de ser un mundo de infinitas historias, digamos, una ensalada de cuentos, como diría Rodari en Gramática de la Fantasía, una ensalada de cuentos donde todas las historias forman parte de una narrativa. Digamos que todos nuestros alumnos, por ejemplo, comparten sus historias, están constantemente vendiéndose a través de las redes sociales, para bien o para mal. Nosotros tenemos que vivir ese mundo imaginario. Ese mundo imaginario para nosotros, que no conocemos, pero que nuestros alumnos sí conocen. Y solamente viviendo en este mundo de cuento, dentro de fantasía, de la magia, digamos, de la inquietud que nos tiene que hacer crear una nueva historia, establecer nuevos recorridos, nuevas narrativas, podremos llegar a entender a nuestro alumnado, ¿no? Y hacerles protagonistas del cuento. Nosotros somos protagonistas del cuento también. En nuestro contexto, en nuestra acción educativa, diariamente somos protagonistas de nuestra propia historia, como docentes. Y también ellos deben ser protagonistas. Realmente, cuando estamos dando clase, hay cuestiones que vemos que, bueno, pues el librocentrismo, es decir, el tener el libro como el centro del proceso de aprendizaje, tiene como serias dificultades. Es el libro el protagonista, no nosotros. Y en ocasiones dejamos la importancia y digamos que encerramos todo nuestro aprendizaje y todo nuestro proceso de enseñanza en un libro de texto. ¿Por qué no convertimos a ellos en protagonistas de su cuento? ¿Por qué no establecemos unos métodos activos, unas metodologías que tanto han defendido pues, pedagogos y psicólogos de la escuela nueva, que tantas veces hemos estudiado y que a veces nos resultan como ajenos, ¿no? Tenemos que intentar hacerles protagonistas para que creen y difundan su propio cuento. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es crear, digamos, edificar, intercrear un aprendizaje que les va a servir a ellos para toda su vida. Es decir, estamos edificando el futuro como docentes y no lo tenemos que creer. En nosotros están las manos de cambiar, en nuestras manos está el cambiar la sociedad. Es cierto, está la familia, los medios de comunicación, las redes sociales, los influencers, pero nosotros tenemos una parte importante en todo ello. No solamente en la utilización de la tecnología digital, que tanto se insiste, ¿no?, por parte del profesorado, sino el desarrollo de un pensamiento y como consecuencia una actitud crítica en el uso de esos medios, ¿no? Esto es ser influencer de aprendizaje. El llegar a nuestros alumnos, influenciar sobre nuestros alumnos con la intención de construir una sociedad mejor, ¿no? Un comunicador que se llamaba Jacques Luthier, en 1973, fijaros qué ha pasado, que no se había desarrollado todavía la web 2.0 ni todas estas cuestiones de las redes sociales, hablaba de que en un proceso comunicativo, que nosotros pues, en clases de lengua estudiamos el acto de la comunicación, y hablamos de ese emisor, receptor, canal, mensaje.
Él daba la vuelta a todo esto y lo hablaba el concepto emirec, es decir, emisor y receptor. Es decir, que todos en el fondo somos emisores y receptores, porque todos emitimos información, recibimos información, y actualmente, gracias a las redes sociales, lo que hablaba también nuestra compañera Lisa, somos capaces de democratizar, digamos, el pensamiento. Ya no tenemos que esperar a esa época de Gutenberg con la imprenta, esa necesidad de tener determinados, podríamos decir, Medicis, determinados personas que subvencionen nuestras ideas y pensamientos. Nosotros podemos compartir, podemos crear a través de Internet. Podemos crear esa inteligencia colectiva que decía Pierre-Lévy, esta construcción colectiva del conocimiento. Tenemos la posibilidad de hacerlo y nuestros alumnos también tienen la posibilidad de hacerlo. En ese sentido, ¿cómo tiene que ser la comunicación en nuestro aula? Puede resultar difícil, y lo es, pero tenemos que intentar que estos canales comunicativos que establecemos en el aula estén basados en esa bidireccionalidad, no en la unidireccionalidad en que nosotros hablamos, emitimos mensajes y el alumnado recibe esos mensajes, como si fuera, digamos, un depósito que nosotros echamos agua. Ese modelo bancario, como diría Freire, tenemos que intentar huir de todo eso. Entonces, esa bidireccionalidad entre los dos, esa horizontalidad, no podemos establecer unas relaciones jerárquicas en clase. Si es cierto, me podéis decir, ¿y cómo te haces con ellos? ¿Cómo estableces esa disciplina? Podríamos hablar de disciplina positiva, podríamos hablar de cantidad de opciones. Yo sé que vosotros, porque yo lo he vivido, es complicado hacerse con una clase. Es complicado, como comentabais antes, ¿no? Ese alumno que siempre pues, está tocando las narices o está quinchando a los demás. Tenemos que intentar dar la vuelta a la tortilla. De verdad, intentar hacerlo, pero por lo menos que se vea que esa autoridad que nosotros queremos tener sobre nuestros alumnados no se basa en esa jerarquía, sino que una pedagogía, digamos, más del amor, de la comprensión, ¿no? En ese sentido. Hay una taxonomía que desde el grupo de investigaciones MEMIU que tenemos en la UNED hemos montado que habla pues, de metodologías, de cómo educar y enseñar, ¿no? Digamos, en las aulas, tanto en la enseñanza digamos, en los espacios presenciales como en los espacios híbridos, como también en la UNED, ¿no? Que también es un espacio que damos nuestras clases virtuales pues, con 4.000 alumnos y demás. Pues entendemos que las cosas son difíciles, ¿no? Entonces establecimos como 10 tests que pueden resultar interesantes. La primera T pues, nos habla de unas tareas auténticas. El alumnado tiene que tener la sensación de estar inmerso en situaciones de aprendizaje que sean reales, que se ajusten a la vida en que viven, al contexto en el que viven, ¿no? Igual tiene que ser la evaluación, una evaluación de tareas auténticas. Es cierto que estamos hablando de que es difícil evaluar si no es un examen escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres te vienen y te dicen, bueno, ¿y cómo has puesto ese 7 a mi hijo? O ese 5, ¿por qué lo has suspendido? Y a veces ese examen nos sirve para justificarnos. Y es cierto que así es. Pero en ese sentido tenemos que intentar que esa evaluación, que esos procesos de evaluación respondan a una tarea auténtica, a un auténtico aprendizaje, ¿no? Desde el trabajo colaborativo, que se ha hablado antes y que algunos de vosotros ha compartido en el chat, ¿no? Es decir, un trabajo colaborativo implica, digamos, que el alumnado aprende socialmente. Es decir, igual que nosotros podemos ver, hablabais ahí también en el chat ahora, el tema de los videojuegos. El alumnado, yo he conocido alumnos de primero de la ESO que tienen su canal de YouTube y que crean, digamos, aprendizaje desarrollando en comunidades que ni siquiera se conocen de diferentes narrativas, digamos, audiovisuales o digitales cuando están jugando un determinado videojuego. ¿Vale? Eso también es aprendizaje. Y es que en ocasiones creemos que a lo mejor el aprendizaje solo está en la educación informal. También está en los contextos no formales, ¿no? También ellos aprenden. También está el tema de la tolerancia. Es decir, debe entender y trabajar los valores correspondientes, donde se pueden integrar de manera natural los distintos perfiles y personalidades integrados en el grupo. Debemos respetar, basándonos, por ejemplo, en las inteligencias múltiples de Gardner, vemos cómo cada uno de nosotros podemos aportar dentro de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, de nuestros talentos, podemos aportar. Y en la clase también tenemos diferentes talentos. Es decir, seguramente tendremos personas que son buenísimas en lengua, malísimas en matemáticas, buenísimos en crear poesía, malísimos en hacerte una exposición oral, pero realmente esto responde a que todos nosotros somos distintos. Entonces, nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de evaluación responde a esa diversidad, digamos, de talentos que existen en nuestro aula, ¿no? Existe
la teletransferencia, ¿no? Es decir, todo aquello que nosotros estamos desarrollando en nuestro alumnado se transfiere a la sociedad, se transfiere a su contexto familiar, se transfiere a su contexto de amigos. Ahí podríamos hablar de la cantidad de valores que podemos desarrollar y ese desarrollo también de la educación emocional, pero también a nivel profesional. Todo lo que nosotros vayamos a desarrollar nuestros alumnos son la potencia para el futuro, ¿no? Para su futuro como profesores, como maestros, como médicos. Vemos que todos somos necesarios, ¿no?, en esta sociedad. También está el tema de la transformación, es decir, nosotros tenemos que intentar transformar, digamos, nuestros modelos pedagógicos, ¿vale? Nuestro modelo comunicativo y educativo. No solamente podemos estar hablando de algo que no ha cambiado nunca cuando la sociedad está en continuo cambio, ¿no? Y luego el talento intercreativo, ¿vale? La posibilidad de ese talento que decíamos antes, que despierte esa creatividad, pero a la vez que relacione con los demás. Es decir, que sea capaz de crear con los demás. Y ahí hablamos de esa inclusión, esa capacidad de que todo el mundo aporta y tiene que ser incluido en un contexto de aula donde todos son iguales. Es decir, que cada uno tiene sus capacidades, ¿vale? Y en esto hablamos de esa inclusión entendiendo que todos son diferentes, ¿vale? Aparte del alumnado con necesidades educativas especiales o de apoyo específico, tenemos que ir más allá, es decir, todos somos distintos. Y eso vosotros lo sabéis exactamente igual que yo, ¿no? Desarrollar las TRIC, ¿vale? Es decir, no solamente las TIC, sino las TRIC, es decir, el factor relacional, la R, es decir, aquello que promueve con un aprendizaje activo y que supone interaccionar con otros compañeros, ¿vale? La temporalidad abierta, es decir, combinar ese aprendizaje sincrónico, asincrónico. Yo ahora mismo os he comentado antes lo de por redes sociales, no sé si estáis haciendo alguna aportación en el hashtag EduInfluyo, pero vamos, yo aquí tengo, por ejemplo, el chat, la presentación, mi imagen, una pena que vosotros no podéis participar, pero bueno, luego podéis participar de una manera distinta. Tengo el WhatsApp, si luego me manda preguntas Paula, ¿no?, que es una de las organizaciones, es decir, que hay una temporalidad abierta, es decir, aquí estamos haciendo diferentes cosas a la vez, como hacen exactamente ellos, ¿no? Y luego el transnacionalismo, es decir, nuestros intereses son los intereses de la humanidad, ¿vale? Y esto no lo tenemos que creer. Nuestros alumnos no van a ser los alumnos que trabajen en su pueblo, en su ciudad, en su país. Nuestros alumnos están llamados a irse más allá. Y esto lo estamos viendo en los universitarios actuales, pero también lo vamos a ver en los universitarios del futuro, ¿no? Digamos que el reto que nos podemos plantear es convertirnos en influencers de aprendizaje. Es decir, hemos visto como una taxonomía, que la llamamos las 10 T's, pero seguramente que vosotros podéis aportar muchas taxonomías en vuestro día a día. Hemos visto cómo el marketing influencer engancha y nosotros también tenemos que enganchar. Pues nuestro reto es convertirnos en influencer. ¿De qué forma? Pues siendo como somos y despertando en nosotros todas nuestras capacidades, ¿vale? Os dejo ahí el enlace a 2 juegos también de Kahoot, que a través del código QR podéis acceder, o a través del enlace, sobre este planteamiento de la taxonomía de las 10 T's, ¿no? Os voy a aportar ahora compartir con vosotros diferentes experiencias que he realizado yo en las aulas, ¿vale? Utilizando redes sociales y otras herramientas digitales, ¿vale? Recordad que en tiempos inciertos tenemos que apostar por esa co-creación digital. Es decir, todos debemos unirnos. Es decir, podemos ver que hemos podido ver en la sociedad actual y en las problemáticas que están surgiendo cómo lo que hace uno repercute a otro. Pues nosotros tenemos que convencernos de ellos también en los procesos de aprendizaje. Voy a aportar unas ideas, ¿vale? No quiere decir que sean perfectas, ni quiere decir que estén, que a lo mejor no se adaptan a vuestro contexto, pero bueno, son ideas que os pueden servir, vosotros las adaptáis, hacéis como esta cultura del remix, esta cultura de la remezcla, cogéis lo que os parezca y lo lleváis a cabo en vuestra aula como queráis, ¿no? Empezamos, por ejemplo, Instapoetas. Es una propuesta de creación de poesía a través de Instagram, ¿vale? Os animo a que también, a través del hashtag EduInfluyo, para aquellos tuiteros que les guste tuitear, pues compartan con nosotros algunos versos, ¿vale? Y si no, bueno, pues lo podéis hacer a través del chat, ¿no? ¿Qué es lo que se planteaba con esto? Pues una escritura, digamos, creativa, ¿vale? ¿Cómo lo gestionamos? Pues teníamos un perfil de Instagram en el aula,
y había como un alumno que era el community manager, ¿vale? Entonces, ese community manager se encargaba de, dentro del Drive, que es un espacio compartido, pues los alumnos enviaban ahí su poesía y esa poesía la compartía él en las redes sociales, ¿vale? A través de una tablet que estaba dentro del aula, ¿no? Todos los alumnos tenían tablet, aunque esto se hizo en un centro público, pero eran las familias que compraron la tablet, se quitaron libros de texto para, digamos, equilibrar ese gasto. Y bueno, pues se hizo en Castilla y León que hay ayudas para la obtención de dispositivos digitales. Entonces, bueno, pues todos los alumnos tenían tablet, ¿no? Entonces se establecieron como diferentes roles en clase y uno de ellos, en este caso, por ejemplo, era el community manager que se encargaba de compartir todo esto, ¿vale? Todo eso se hacía a través de diferentes hashtags, ¿vale? Por ejemplo, cayendo hoja en verso, hablando de esa poesía de, si no me equivoco, de Rubén Darío, de cayó una hoja, 2 y 3, ¿no? Entonces ellos, a través de hojas, en las hojas escribían las poesías, las fotografiaban, las editaban y las compartían en redes sociales, ¿vale? Luego, inspirados en Neruda, ¿vale? Aprovechando el día de San Valentín, el día de la amistad, ¿no? Que se disfraza ahora con el día de la amistad en los centros educativos, pues en un post-it ellos escribían, ¿no? Hacíamos como esa mezcla de convergencia de medios, diferentes, digamos, materiales, ellos hacían la foto, luego le editaban, ¿no? Y compartían estas historias, ¿no? También se planteó, ahí abajo lo tenéis, compitiendo con Rubén Darío desde la obra a Margarita de Ballet. En ese sentido lo que hacían es crear, digamos, pues como planteaba Rodari, como otras historias, ¿vale? Es decir, crear como una continuidad a la obra de Rubén Darío, a ese planteamiento, ¿no? Que comentaba de Margarita. Otros, anuncios poéticos, y así trabajamos también la educación mediática, es decir, cómo son capaces la publicidad de manipularnos, de engancharnos. Entonces ellos tenían que crear diferentes pareados, diferentes versos para intentar conquistar a través de esos anuncios poéticos, ¿vale? Luego lo creaban en forma de meme, ellos mismos editaban la imagen con diferentes aplicaciones y demás. Luego también, en enero, dijimos, venga, pues vamos a hacer rebajas poéticas. Y entonces planteamos diferentes poesías que ellos iban creando. Y luego también, pues relacionado con la gramática, pues hablamos de preposiciones en poesía. Pues le pusimos las preposiciones y ellos iban completando diferentes versos, ¿vale? Todo esto en Instagram está el perfil que se llama Instapoetas Villalpando, que podéis ver pues otras obras, ¿vale? Que están también compartidas. Otra de las cuestiones que hicimos, que lo habéis comentado también, es el tema de Instapoet, de Booktubers, ¿vale? Esto se incorporaba dentro del plan lector del centro y lo que hacíamos es que después de su obra, digamos, después de leer cualquier obra, cualquier libro, pues ellos mismos lo que hacían es compartir en el canal de YouTube Creadores Colaborativos, que es un canal que creamos, pues la experiencia lectora que habían tenido, ¿vale? ¿Dificultades que encontramos? Pues os vamos a contar más o menos las dificultades que fueron cuando, por ejemplo, este trabajo se fue haciendo durante unos años, donde teníamos el permiso de los padres y demás, pero cuando llegó la ley de protección de datos tuvimos que, bueno, pues buscar otras alternativas, como es crear un personaje que hiciera de booktuber, un títere o alguna cosa así, ¿no? Que nos ayudase. Pero bueno, realmente pues se ve esa forma de a lo mejor evaluar esa comprensión lectora, evaluar ese gusto por la lectura, digamos, hacer como un ranking de qué personas pueden leer más libros y demás, ¿no? Todo esto responde intentamos responder a ese decálogo que tiene Daniel Penach, ¿no? En su obra como una novela, que le tengo aquí, ¿no? Este texto, y que te habla pues, de diferentes derechos, ¿no? Del lector. Creo que lo conocéis, lo tenéis ahí en la viñeta también, pero yo creo que no se ve muy bien. Entonces, ese derecho a no leer, derecho a saltarse las páginas, derecho a no terminar el libro, derecho a releer, derecho a leer cualquier cosa, derecho a esa enfermedad de transmisión textual, a leer en cualquier lugar, a ojear, a leer en voz alta, a callarnos. Sabéis, al igual que yo, que en ocasiones como profesores imponemos lecturas a los libros, al alumnado, a nuestros estudiantes, que realmente pues, son lecturas obligadas. En ocasiones pues, no nos queda otra, pero yo creo que hay que intentar despertar el gusto por la lectura, ¿vale? No simplemente obligar a leer, ¿no? Es decir, lo que decía también Daniel Penach, ¿no? Que si nuestro corazón nos lo dice, que lo leamos, ¿no? Esto fue un proyecto que se desarrolló también de stop motion
Los stop motion son creaciones, ¿no?, que se hacen, que lo vamos a ver ahora. Este, por ejemplo, es de la transición española y este de la crisis de 1931, ¿vale? Fue un proyecto que se relacionó, voy a intentar poneros uno de ellos, con ciencias sociales, ¿vale? Se hizo junto. Entonces, organizamos la clase en diferentes grupos, entonces se organizó, digamos, perfiles para el diseño, la creación y la puesta en común del stop motion, ¿no?, con exposición oral y demás. Entonces, ¿qué es lo que intentábamos hacer? Pues que ellos trabajasen, pues una época que estaban trabajando en ciencias sociales, pues relacionándolo con lengua para trabajar esta narrativa, la narrativa audiovisual, trabajar la exposición oral y digamos que estas creaciones de historia. Como podéis ver en este caso, aunque si entráis al canal de YouTube Creadores Colaborativos veis otro ejemplo, lo hacen con Playmobil, ¿no?, como podéis ver, y bueno, pues no deja de ser curioso. Me podéis preguntar, ¿y qué programas utilizaban? ¿Cómo lo hacían? Era libertad, es decir, ellos lo hacían como consideraban que lo tendrían que hacer. Ellos tenían que crear un stop motion, buscar en internet qué son los stop motion, cómo se hacen los stop motion y como consecuencia crear, digamos, un relato. Vamos a ver, por ejemplo, este. No sé si lo veis bien. ¿Vale? Esto es de la transición española. No sé si se escucha. Españoles. Esto todo lo hicieron ellos, ¿vale? Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida Señor, juráis por Dios que sobre los santos evangelios realmente la obra es cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino los y audios guardar lealtad a los principios que informan el movimiento los han nacional. integrado en este Juro por relato Dios digital, sobre los santos evangelios han incorporado cumplir sus y hacer movimientos cumplir con las el leyes móvil. fundamentales del La reino verdad es que y guardar lealtad a los principios personalmente que me llama mucho informan la el atención. movimiento Yo creo nacional. que da muchas posibilidades si les dejamos a ellos que creen libremente, ¿no? Aquí está el golpe de estado de Tejero, ¿no? Y vemos, pues, cómo incorporan el sonido. Muñoz García, sí. Don Joaquín Muñoz Peirat, sí. Don José Nazarre de Letosa Conte. Bien, aquí vemos, por ejemplo, la entrada de Tejero en el Parlamento. Cómo simbolizan los disparos, como veis ahora. Bueno, pues estas son ideas, luego como voy a pasar la presentación lo podéis ver, que se pueden llevar a cabo en el aula, ¿vale? Dejando que ellos creen, ¿vale? Luego hay otra propuesta que es los storytelling, ¿vale? En este caso fueron sobre los mitos griegos, ¿vale? Para trabajar los mitos en el aula. Entonces, bueno, pues podéis ver diferentes planteamientos. En este caso, por ejemplo, el mito de Hércules. En aquel tiempo remoto en que los dioses se aparecían de continuo ante los ojos de los seres humanos, abundaron los héroes, hombres excepcionales, que ponían su fuerza, su coraje y su astucia al servicio de los demás. Entre todos ellos, ninguno fue tan admirado como Hércules, de quien se decía que había podido vencer a un ejército de miles de soldados sin ayuda de nadie. Bueno, como podéis ver, es rudimentario, pero realmente se convierte en un storytelling, ¿no? Importante de todo esto, todas estas actividades se incorporan dentro de un aprendizaje, por ejemplo, basado en proyectos, ¿vale? Entonces se intentaba trabajar el tema de los mitos griegos. Entonces, después de una fase de investigación, qué son los mitos, qué tipo de mito hay, lectura, por ejemplo, de libros de mitos, que tenemos muchos y muy buenos de diferentes editoriales, pues se crea este storytelling, ¿vale? Pues bueno, pues es una forma de trabajar, digamos, un contenido que también es de lengua y literatura y que, bueno, pues que puede ser una forma más creativa, ¿no?, de trabajar. Otra de las cuestiones que trabajamos fue la publicidad, ¿vale? En este caso, bueno, voy a poner los vídeos mientras voy hablando para no perder tiempo.
se hizo un aprendizaje basado en estudios de casos. ¿En qué sentido? Pues se planteaba a los alumnos una cuestión, que era: sois propietarios de una empresa de publicidad. Una ONG se acerca a vosotros para pedir la elaboración de un anuncio publicitario audiovisual contra la violencia de género. Entonces, ¿ellos qué es lo que tenían que hacer? Crear el anuncio. Pero previamente a crear el anuncio había que crear la empresa, crear el nombre de la empresa, el logotipo de la empresa, las funciones de la empresa, incluso si querían una página web de la empresa. Todo ficticio, claro. Luego, digamos, tenían que crear el guión del anuncio y luego, posteriormente, presentar, digamos, el anuncio con su presupuesto y demás a la persona, a la ONG, ¿no? Digamos que es una forma de aprender que, bueno, que nos permite relacionar muchas competencias clave y realmente, pues, trabajar también el tema de la publicidad, ¿no? Y los anuncios publicitarios. Ahí vemos lo que insiste tanto la UNESCO, desarrollar la alfabetización mediática, ¿vale? La comprensión, el pensamiento crítico, la creatividad, la consciencia intercultural y la ciudadanía, ¿vale? Es decir, esto de la alfabetización mediática es importante, que ayudemos a los chavales no solamente a crear, como he visto anteriormente, sino a crear una conciencia crítica, y es ver cómo la publicidad me maneja a mí y cómo yo tengo que vender para poder hacer que los demás compren mi producto, ¿vale? Esto, bueno, luego todo es muy relativo, porque diferentes estudios dicen que los adolescentes mienten mucho a través de las redes sociales, pero luego se creen las mentiras de sus compañeros, que es curioso, pero bueno, hay que ir trabajando y dando pasos. Y también en el tema, por ejemplo, de las imágenes, que aquí os pongo un enlace, es necesario educar en ese uso de las imágenes libres, ¿vale? Digamos, respetar la propiedad intelectual. Esto es otro de los planteamientos que se hizo Natural Tubers, en el que se basaba en un aprendizaje basado en problemas, ¿vale? ¿Cuál era el problema? El cambio climático. El cambio climático está impidiendo el desarrollo óptimo de los ecosistemas que forman los espacios naturales europeos. Esto es otro proyecto, se puede trabajar con ciencias naturales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues en primer lugar tuvimos la problemática también de la propiedad de datos, de la privacidad. Ahí vemos a un alumno nuestro pues que apenas se le identifica, ¿no? Y luego, pues otra forma que hicieron es a través de eso, de un títere, ¿no? de un muñeco, ¿no? Que se inventaron. Entonces, bueno, aquí lo que se trabaja pues es creación del relato, la exposición oral y demás. Y también concebir pues ese análisis de la problemática del cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que ellos planteaban? Pues que qué mejor forma, fue su conclusión, que luchar contra el cambio climático, que hacer publicidad, convertirse en natural tubers y empezar a enseñar diferentes parques naturales que ellos conocen o tienen en su entorno, ¿no? Los cuales tienen que respetar, ¿no? Digamos que es como amas la naturaleza, respetas la naturaleza, ¿no? Digamos que esas fueron sus conclusiones, ¿vale? Otro de los planteamientos que hicimos es Arquetic, ¿vale? Es decir, arquitectos con las TIC, ¿no? Entonces, lo que hacíamos estaba diseñado también en un aprendizaje basado en estudios de caso, donde se planteaba crear una ciudad inclusiva, ¿vale? Y esto se basaba en una lectura de Dickens, ¿vale? Esto era como un proyecto muy relacionado con la revolución industrial, ¿no? Donde estudiábamos las ciudades industriales, ciencias sociales, matemáticas, ¿vale? El tema de la geometría y demás, y luego lengua, ¿no? El tema de la lectura de Dickens y la creación, ¿no? De descripciones de las ciudades, ¿vale? Entonces, como veis ahí la cita que os pongo ahí de la obra de Dickens, pues hablaba no creo que lo leáis muy bien, pero bueno, ahí está puesta, hablaba de cómo las ciudades industriales pues estaban llenas de pobreza, de situaciones muy así, ¿no? Y hablaba pues esa ciudad de Londres, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer para diseñar una ciudad que sea inclusiva? Entonces, bueno, tenían como libertad de edición. Por ejemplo, vemos esa imagen, que es como más tridimensional, ¿no? Que parece un videojuego, y también tenemos esta imagen que está hecho como, se nota como más como edición, ¿no? Con diferentes formas geométricas y demás. Lo curioso de todo eso es que, claro, las ciudades que ellos mismos representaban, ¿no? Eran ciudades de ocio, ¿verdad? Ahí no trabajaba nadie. Es decir, no había ni una ciudad, era todo barrios residenciales con su jardín, con su chalet, ¿vale? No había pisos.
Esto fue algo común en todos, y no estamos hablando de que eran alumnos de ciudades residenciales, no, eran alumnos o barrios residenciales, sino eran alumnos de barrios normales y corrientes, trabajadores, ¿vale? Pero sí que ahí se veía pues ese interior de como ese deseo de tener, ¿no? Y que todos tengan lo mismo. Y luego también era curioso que no había distinciones, no había barrio de trabajadores, barrio pobre, barrio rico, y eso que habían leído a Dickens, ¿no? Pero era curioso porque para todos eran iguales, eso sí, nos faltaba la ciudad de los influencers, creo uno, otro hablaba de pues, un parque de ocio, pero bueno, juego, ocio y diversión no faltaba en ninguna de las ciudades, la verdad que tenían buen gusto en hacerlo así. Otra de las opciones son los visual thinking, que habéis escuchado hablar mucho de ellos. Hay diferentes propuestas, es decir, uno hacer el visual thinking a través de lápiz y papel, ¿vale? Como todos, y luego pues hacer sus fotos, colgarlos en su blog y demás. Este visual thinking, por ejemplo, estaba basado en las rutinas de pensamiento crítico. Todo esto se inspiró en la película Tiempos modernos de Charles Chaplin. Entonces, ellos detectaron allí pues, esos diferentes conclusiones relacionadas con el trabajo de las personas que trabajaban en la fábrica, ¿no? De Chaplin, ¿no? De la revolución industrial, ¿no? Los derechos de los trabajadores y demás. Todo esto se plasmó, digamos, en diferentes dibujos y también como para esquematizar ideas, ¿no? Organizar, digamos, las ideas, ¿no? El estudio. Otro de los planteamientos que se hizo con Visual Thinking es los retos en YouTube. Aquí tenéis el enlace para acceder a todos los trabajos de los alumnos, pero luego se hizo como una serie de preguntas reflexivas sobre una noticia, ¿no? Era trabajar, digamos, una noticia que salió publicada en El País, en que hablaba, pues, que estos retos que hacían los youtubers, pues, que eran un peligro, ¿no? Que se estaban convirtiendo en un peligro. Pues los retos que hemos visto, pues, andando en el coche con la puerta abierta, andando al lado del coche con la puerta abierta y el coche en marcha. Había una serie de retos que eran familiares, es decir, formaban parte de su contexto. Y entonces una forma digamos, de desarrollar ese pensamiento crítico fue analizar la noticia y llevar a cabo una reflexión, ¿no? Sobre esa noticia y sobre si YouTube debería permitir eso o no permitir eso. Aquí os voy a dejar un canal de YouTube que tenéis aquí, ¿vale? No sé si conocéis a ese profesor, pero bueno, pues si necesitáis algún recurso y demás. Y este mapa conceptual, bueno, digamos, este árbol, que podéis acceder aquí a través de la cruz, donde se pone a disposición todo un montón de herramientas digitales que podéis utilizar en vuestra aula, ¿no? Dependiendo de lo que queráis hacer, ¿vale? Ahora no se ve bien, pero bueno, luego accedéis al enlace y lo podéis ver, ¿vale? Entonces, para ir concluyendo, digamos, la sesión de hoy, simplemente, ¿qué rol tiene que cumplir el influencer de aprendizaje? Hemos visto a Celestine Freinet, Paulo Freire, hemos visto el planteamiento de esta sociedad de la incertidumbre, que también, pues no lo ha comentado Elisa, ¿no? Esta capacidad que tenemos que tener de desaprender, digamos, cómo utilizar ese marketing influencer para nuestra propia vida como docentes, que podemos también indagar sobre ello. Ya veréis cómo resulta muy interesante cómo logran captar, ¿no? Que a lo mejor os dan bastantes ideas para cambiar vuestro modelo comunicativo en las aulas. Y algunos ejemplos que os pueden servir, ¿vale? Yo no pretendo ni quedaron por encima de nada, simplemente son ejemplos que os comparto con vosotros y que también, bueno, yo me ofrezco a cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier idea que queréis compartir conmigo. Tenéis mi correo electrónico, me podéis encontrar por las redes sociales y estoy a vuestra disposición siempre, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos intentado estructurar es el rol influencer, que se estructura en estas 10 ideas, en estas 10, digamos, conclusiones. El propósito, la singularidad, la curiosidad, la estrategia, la creatividad, la pasión, el servicio, el equilibrio y la colaboración, ¿vale? La sencillez, la humildad y el sentido del humor. Todas estas características debemos intentar desarrollar en nosotros mismos para convertirnos en los influencers de aprendizaje de nuestros alumnos. Sí que decir que, bueno, pues algunas de las experiencias que os he compartido están en un libro que se llama Creadores Colaborativos, si le queréis buscar, creo que os he puesto el enlace también ahí, y cuyo, digamos, el dinero que se recauda de su venta es para una ONG, ¿no? De protección de ancianos y de niños, ¿no? En el tercer mundo. Os animamos también a crear un mapa, a formar parte de este mapa de influencer, y ahí tenéis el código QR para acceder a ello, la dirección.
Es decir, si vosotros queréis convertiros en influencers de aprendizaje, uniros a esta comunidad que estamos formando, también es una forma de que conozcáis otra herramienta, ¿no? Que son los mapas estos de Google, donde podéis seleccionar y registrar diferentes localización, ¿no? Y nada más, si hay alguna pregunta que hacer. A ver, me comentáis, por ejemplo, hay muchos jóvenes que siguen en TikTok a personas que hacen punto de vista y cuentan historias inventadas en diferentes partes. Tienen millones de seguidores. ¿Por qué no podemos enseñarles a crear cosas así, pero bien hechas? ¿Por qué no podemos trabajar con ellos los valores a través de historias de este estilo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener una cosa clara, es decir, el tema de las redes sociales, tenemos que ser muy prudentes a la hora de su utilización. Es decir, son menores de edad algunos de ellos, ¿vale? Hay una edad concreta para utilizar las redes sociales. Sí podemos utilizar diferentes estrategias, pues para desde el aula tener nuestro perfil o lo que sea, ¿no? Pero sí que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Sabemos que no es verdad, que todos tienen redes sociales, que todos están compartiendo siempre a través de redes sociales. Entonces, en ese sentido sí que tenemos que intentar, de verdad, yo veo más importante el utilizar, digamos, más importante el olvidarnos de enseñar a utilizar diferentes herramientas, que en eso nos dan 1000 vueltas, sino intentar despertar en ellos el pensamiento crítico, ¿vale? Y como consecuencia la actitud crítica. Esto yo creo que es la alfabetización mediática, es mucho más importante en este caso para nuestros alumnos que la alfabetización digital. También es cierto que nos encontramos, y a mí me pasa en la universidad, que en la UNED pues, hay alumnado pues de diferentes edades, como muchas veces no son capaces de crear un Word, por ejemplo, un simple documento de texto. Seguramente que a vosotros os ha pasado también, a vosotras y vosotros. Entonces, en este sentido, sí que tenemos que intentar, bueno, pues también echar una mano en eso, ¿no? Que saben mucho de competencia digital, pero de la competencia digital que les interesa, ¿no? La estrategia nuestra sería llevarlo al aula, ¿no? Que también es complicado. No sé si hay más alguna pregunta y tal, y si queréis pues terminamos con un vídeo que tengo que a lo mejor lo conocéis, pero creo que es bastante gracioso para terminar la sesión de hoy. Creo que no hay nada más. Os he compartido ya la presentación. De todas las formas, os animo con el hashtag EduInfluyo, ¿vale? Os lo voy a escribir aquí en el chat, a que compartáis lo que queráis y dialoguemos más allá de lo que es este espacio, ¿no? Cerrado de la sesión de hoy. Venga, pues vamos a intentar ver este vídeo, que son 2 minutillos. Yo no sé si lo veis bien o intento a lo mejor ampliarlo. ¿Lo veis bien? Os paso el enlace en el chat. Pero me interesa que veáis el texto que viene debajo, ¿vale? Noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner du? Se compartir Jeg un legger opp til et helt testsystem, og da skal alle ha helt på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Okay. Har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den? Altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant. Nei. Bra, det skal være en plan? Nei, det skal være fort gjort. Ja. Se. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Okay. Men så stoppet opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ok, nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn, da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så, der, så er du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene, ja, på den måten der. Sånn. Der lukket der ligger alt lagret inni der.
Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Nei, alt ligger laget inni her nå. I tilfelle setter fyr på hele greia, det er kanskje lite sannsynlig. Ja, ok. Nei, men for det er noe med at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, det er jo på tv. Ja, men jeg før det går. Jeg skal bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja. Og Ligger det helt. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott. Kjempefint. Ja, men du, nei, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nei, du har på feil side. Åpner fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det altså. Du åpner fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen, så brukerveiledning. Sikkert den der. Å ja, den ja. Alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Åpnet den. Det skulle vi kanskje tenke på. Vale, perfecto. Bueno, pues simplemente indicaros que he compartido la presentación de Genial ESI ahí en el chat, ¿vale? Y damos el paso ahora a...